El siguiente programa es independiente. Los temas tratados son responsabilidad de su productor. Buenas noches a todos y todas, bienvenidos a Reacciones, un programa realizado por el colectivo de comunicaciones Plano Sur, en el que discutimos temas de su interés. Esta noche nos acompaña también nuestra compañera Andrea del colectivo, quien se va a presentar. Le damos la bienvenida por estar hoy acá con nosotros y nos va a compartir la agenda de la noche. Muchas gracias, Felipe. Bueno, yo soy Andrea Carrillo, un gusto al estar aquí con ustedes. En esta primera sesión de Reacciones hablaremos un poco sobre la reforma de la Ley 30 y sobre la problemática de la educación superior. En Personaje Reacciona tendremos unos invitados de Palco Comunicaciones que nos hablarán un poco sobre el lanzamiento de una emisora comunitaria llamada La Esquina. Y en el plano cultural Vicky Guita nos hablará un poco sobre el Día de la Paz. Bueno, comencemos. Bueno, presentamos entonces en este momento a nuestros invitados, les damos la bienvenida. Ellos son el profesor William Estrada, docente de la Universidad de Antioquia, y el líder estudiantil Walter Leandro Aguirre, quienes nos acompañan hoy. Como ya mencionó Andrea, vamos a estar hablando con ellos acerca de la problemática que afronta la educación superior en Colombia. También vamos a aterrizar un poco el tema a la problemática en la Universidad de Antioquia como caso específico, y todo esto pues como para hablar un poco del contexto de la reforma a la Ley 30, la reforma a la Ley de Educación Superior. Entonces les damos la bienvenida, buenas noches a ustedes y muchas gracias por acompañarnos. Buenas noches, gracias por la invitación. Buenas noches, gracias por la invitación y esperamos que sea productivo el debate y la conversación. De acuerdo, vamos a empezar y quiero invitarlos a ambos a que nos den cada uno muy brevemente un panorama de cómo ven la educación superior en nuestro país. No puntualizando en el caso específico por ahora de la Universidad de Antioquia, pero sí diciéndonos cada uno cómo ve el asunto de la educación superior en Colombia en este momento. Podemos empezar por el profesor William. Bueno, la educación en Colombia, hablamos de un sistema de educación y como sistema no funciona, al menos con respuesta a la construcción de nación, de la formación de un ciudadano, de la soberanía nacional y la dignificación como del trabajo del humano. Creo que en eso estamos todavía colonizados, dependientes de políticas internacionales que dicta el Banco Mundial. En este caso, el arrinconamiento que tienen las universidades públicas y la educación pública es cómo apropiarse de los recursos de la educación. Creo que ese es un panorama bastante preocupante porque ya entra dentro del eje de la mercancía la educación, así como entró la salud y otro tipo de derechos y necesidades que tiene la población colombiana, como la vivienda, el trabajo, etcétera, etcétera. Yo creo que estamos ante un panorama bastante de crisis, crítico, y que para nosotros es un reto construir un sistema educativo donde la universidad realmente asuma la autonomía, tanto en la formación primaria, secundaria, básica, secundaria, y educación superior y tecnológica. Bueno, a grandes rasgos, la educación superior en Colombia y la educación en general posee problemas estructurales como la falta de autonomía que deben de tener todas las instituciones para que el poder funcione correctamente, la falta de financiamiento pleno de las distintas instituciones educativas, el problema de la estigmatización del movimiento estudiantil, como el congelamiento de la planta docente, o sea, problemas estructurales que llevan a que ese sistema, a que ese organismo que es la educación superior se vea desestructurado, funcione de manera incorrecta y por ende los profesionales que salen hoy en día a las calles a participar de la sociedad no tengan las suficientes bases, el suficiente conocimiento como para aportar en lo que realmente sus capacidades le podrían estar dadas. Bueno, con respecto a lo que ustedes decían, yo les quería plantear una pregunta.
A ver, en esta coyuntura vemos que hay un montón de movilizaciones a nivel nacional que se han generado con respecto a la reforma de la Ley 30. Pero si nosotros nos podemos saber y miramos en retrospectiva, desde los años 90, desde la apertura económica, el proceso de privatización de la educación se empezó a dar a cabo. Y incluso en esa época hubo una serie también de manifestaciones en torno a la misma Ley 30. Entonces, ¿ustedes cómo ven esos dos panoramas? O sea, lo que se dio en esa época y lo que se está dando ahora, porque es una lucha contra la reforma. Ahora se está olvidando pues la ley en sí. ¿Qué pueden decir al respecto? Bueno, la ley, tenés razón que haya un movimiento que se haya estancado y después viene como un congelamiento del proceso. Pero lo que llaman reforma es una ley. Se abrió la primera puerta para que la educación entre en el renglón de las mercancías. Eso con miras a lo que sería la comercialización de la educación, que siendo un derecho lo convierten en servicio, y esa es la tendencia de convertir la educación en un servicio. Colocándolo ahí, entonces lo que viene ahora no es una reforma, es una ley. Están engañando un poco a partir de los medios de comunicación y lo que se está publicitando de que es una reforma. No, es una ley. Incluso ya sería armonizada con el TLC, de cómo, para que la gente lo entienda, el Tratado de Libre Comercio no es ningún beneficio como lo quieren presentar. El TLC es abrir la puerta para que otras instituciones a nivel internacional entren a hacer mercado en la educación, y sobre todo en la educación pública. Vienen por los recursos públicos. O sea, la competitividad que se va a dar entre el mercado es por los estudiantes que realmente el Estado está en la obligación de financiar. Y esa apertura de mercado es para que entren, entre otras cosas, como pasó en Chile y Argentina, los garajes que llaman, garajes en la educación superior. Empiezan a construir una cantidad de instituciones en todas las esquinas, casas, con el grado de universidad, incluso con un título que se llama profesional técnico, que es una ideología. No existe ese título. Hay profesionales, hay tecnólogos y hay técnicos, pero con esa característica de profesionales técnicos, con la característica de que va a haber una apertura, digamos, una cobertura, que también es una defecio, porque en la básica, primaria y secundaria que se dio la cobertura, lo que se ha deteriorado es la dignificación de la educación, la posibilidad de que la educación sirva para la emancipación. Con la categoría de calidad están buscando indicadores, o sea, hay más estudiantes, pero ¿qué se está en detrimento de qué? De que realmente se puedan formar un ciudadano para construir una nación. Entonces, la reforma de ahora no es reforma, en una ley que ya legitima aspectos que ya están instalados en la práctica de la educación, en la relación sociedad, derecho a la educación y Estado. Desde ahí entonces nosotros vemos que ahora ya es la apertura total, de que entren los garajes, así como entran los garajes y todas las trampas de capital que se tienen, porque el capitalismo no es uno solo, hay muchos, el capitalismo es el mismo, pero la forma como se puede... ¿Cómo actúa? Actúa, sí, hay un capital financiero que es tramposo, que lo llaman casino, hay otro que es langosta, que entra a los recursos del Estado y se los lleva, y hay otro que es realmente para lavar dinero, que es incluso uno de los más fuertes a nivel del mundo. O sea que ese sería otro capital que entraría a competir dentro de la apropiación de los recursos del Estado, porque nosotros no tenemos experiencias donde el capital privado le invierta realmente a la ciencia y a la tecnología en nuestro país. Lo que vemos es que viven de los dineros públicos. Eso ya lo había dicho Gramsci en sus escritos, que el dinero público es para que los privados se aprovechen de él. Él habla de que hay, en la frontera entre lo público y lo privado es ideológica, porque lo privado siempre ha vivido de lo público. Entonces, con esa ley se abre el panorama y entra a competir no solamente con la pública, entra a competir con la privada. O sea que ya empieza una puja en quién prepara más barato a la población. La pregunta es, ¿prepararlo para qué? ¿Formarlo para qué? ¿A una ciencia nacional? ¿A una tecnología nacional? Creo que a una dependencia mayor, a una nueva colonización, que ahora lo podemos llamar como capitalismo cognitivo, o sea, la privatización del conocimiento dado a partir de su capacidad económica. Entonces el estudiante va a recibir créditos de acuerdo a lo que pueda pagar. Eso se llama capitalismo cognitivo. Esa es la apertura del Tratado de Libre Comercio,
O sea, que solamente estudiará el que tenga dinero con qué pagar créditos, con qué pagar la inscripción a una universidad. Por eso están promocionando también, aprovechamos ahí, la plataforma tecnológica digital, para que la gente se eduque a partir de plataformas tecnológicas. Eso lo hizo el SENA. Podíamos evaluar el SENA, cuál ha sido su realmente proyección con respecto a la formación del estudiantado técnico y auxiliar, que es lo que el SENA puede certificar. Y de ahí que entonces es peligroso todo lo que se está planteando, porque ya entrarían a pujar tanto los garajes como las fachadas de universidad, las semi-universidades con las universidades que realmente históricamente han sido acreditadas, todas en la misma bolsa con los dineros del Estado. ¿Quién los va a distribuir? Sería organismos del mismo Estado, que como ven ya han demostrado con Fosiga y con Agroingreso Seguro de que no están realmente con las condiciones para administrar dineros públicos, porque realmente llegan a bolsillos de clientelas, maquinarias y sectores realmente muy oscuros de la economía del país. De acuerdo, profe. Y Walter, ¿qué opinas a raíz del comentario del profesor? Bueno, frente a eso tenemos que hacer varias claridades y se encuentran en que lo primero, existe un cierto parecido entre las movilizaciones que se planteaban hace unos 20 años más o menos acerca de la reforma que para establecer la ley 30 y hoy con la nueva ley de educación superior que establece también un modelo completamente diferente de educación, con una gran diferencia. Hoy los estudiantes no caemos en el negacionismo. Hemos planteado a través de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes un programa mínimo que debe seguir el gobierno, que no es negociable, con el cual los estudiantes pretenden una educación de altísima calidad, con cobertura plena, con garantías de bienestar, con autonomía suficiente para las universidades actuar y desenvolver el papel que tienen de tanta trascendencia en la sociedad. También un financiamiento pleno y el pago de las deudas que tiene el Estado y los entes territoriales departamentales con las distintas universidades del país. Tenemos en cuenta que muchas universidades están en este momento autofinanciándose. Entonces es un sistema que está siendo criticado, pero que también se está proponiendo un programa mínimo en el cual deben confluir todas las ideas y la construcción de para que el gobierno no proponga ni realice esa nueva ley sin que se tenga en cuenta ese programa mínimo establecido por los estudiantes. De acuerdo, invitamos a nuestros televidentes a que nos acompañen en este corte comerciales. A la vuelta seguiremos con nuestros invitados. Ya volvemos. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente.
Continuamos en redacciones con nuestros invitados William Estrada y Walter Leandro, líder estudiantil de la Universidad de Antioquia. El profesor William es docente también de la Universidad de Antioquia y recordemos que estamos hablando sobre la reforma a la Ley 30 y la situación actual de la educación superior en Colombia. En el bloque anterior estábamos comentando como que la idea general era un asunto de privatización. Esta reforma de ley, lo que está sucediendo con la educación superior en Colombia en este momento tiende más a la privatización que a cualquier otra ideal que se pretenda, ¿cierto? Vamos a poner un caso específico que es el de la Universidad de Antioquia. Una reciente investigación de un grupo de estudiantes de periodismo también de la universidad logró obtener información acerca de que la universidad se está autofinanciando en este momento en un 70%, ¿cierto? Cuando se divulgó el proyecto de reforma a la Ley 30, parte del documento que lo sustentaba exponía que el gobierno desde 2007 hasta 2010 ha hecho un incremento en los aportes del 9,2%. Esto parece como un poco, como que las cifras no encajan, porque una universidad que se autofinancia en un 70% huele más a universidad privada que a universidad pública, ¿cierto? Y sobre todo porque esa autofinanciación viene precisamente de los servicios de extensión y de investigación que son específicamente con el sector privado en su mayoría. Entonces, en el marco de lo que hablamos en el bloque pasado y este dato que doy acerca de la autofinanciación de la Universidad de Antioquia específicamente, ¿qué más podemos decir sobre la privatización de la educación superior? Bueno, para hacer claridad, yo soy profesor de cátedra de la Universidad de Antioquia. El profesor de cátedra es Ley 30. ¿Qué es un profesor de cátedra? Es alguien que da de clase hora pagada. No tenemos más derechos laborales. O sea que el Estado social se retiró de lo que es la planta de profesores de cátedra. Y los derechos también se retiran, porque nosotros no tenemos ninguna organización que nos pueda representar para exigir derechos laborales. Además, se viola incluso dentro de la misma ley lo que sería la cátedra mínima, la hora mínima, también no se cumple por parte de las universidades. Estamos entonces ante una ley que ya está operando. Si vamos a mirar el ánimo de lucro de la universidad, está en el profesor de cátedra. Nosotros somos una planta más o menos de 5.000 profesores, frente a una planta de 1.200 pues, los profesores de planta y ocasionales suman más o menos unos 1.800. En los hombros entonces del profesor de cátedra está lo que sería el pregrado. El profesor de planta está dedicado a la investigación y la extensión, como lo señalabas. Es uno de los renglones rentables, pero el pregrado, en la forma como está siendo arrinconado, es también una parte rentable, porque muchos de los estudiantes, que también son Ley 30, aquellos que prestan dineros públicos, como los que prestan empresas públicas a los estudiantes, trasladando la obligación del Estado a las familias. La pregunta entonces para las familias, para que se van dando cuenta qué es una educación como mercancía, es que ellos están asumiendo la educación pública cuando es un derecho, y es el Estado el que debe financiar ese profesional. ¿Por qué? Porque es que le va a servir al país, le va a servir a la construcción de nación, va a servir para la producción y el desarrollo. Y entonces ahí hay Ley 30, cuando el estudiante se va a hacer préstamos y sustituye al Estado, y las familias asumen las deudas. Entonces un estudiante le están prestando 3 hasta 5 millones semestrales para su carrera. Cuando termina, entonces, ¿cuánta deuda tiene? ¿La podrá pagar? Entonces, estamos asistiendo a la construcción de un Estado con dineros del Estado, o sea, el Estado bancario. Eso es Ley 30. O sea que tenemos cosas ya instaladas, que ya están desarrollándose dentro de la universidad y que son rentables. Sí, profesor, qué pena que le interrumpa. Hoy, precisamente en la Universidad de Antioquia, hubo asamblea de profesores de cátedra. Cuéntenos un poco si asistió, cuáles fueron las conclusiones de esta asamblea y qué temas se abordaron en él. Bueno, nosotros dentro de lo que fue la asamblea de profesores de cátedra, concluimos de que la universidad siempre ha descargado, al menos a quién le cobra el paro de los estudiantes o las asambleas permanentes, a los profesores de cátedra, porque no nos pagan. El rector hace un año dijo que reconocía el pago a los profesores de cátedra. Ahora viene entonces una contradicción, porque a nosotros nos están pidiendo un producto. Nosotros firmamos un contrato con la universidad de hacer una clase, y hacer la clase no implica que nos paguen ni preparación, ni actualización de los programas, ni mejoramiento del currículo.
ni la compra de textos, ni la asesoría de estudiantes, que a nosotros nos reconocen 2 horas semanales, pero eso no alcanza para atender a los estudiantes. Resulta que ahora nos van a pagar, pero tenemos que presentar productos alrededor de lo que nunca han pagado, que es precisamente la lista que acabo de nombrar. Estamos entonces ante una universidad que durante todos los paros a los profesores de cátedra no se les ha pagado. Este momento, con el acuerdo 253 y el artículo 18 dice que a los profesores de cátedra se les debe pagar las horas, porque es un hecho que no está generado por los profesores de cátedra, sino por alguien diferente a nosotros. Entonces de ahí que nos tiene que pagar. Ahora viene la puja entonces, y nosotros negociamos con la universidad, que no hay necesidad porque ya firmamos un contrato, pero entonces no quedaría de buena presentación que nosotros estemos demandando a la universidad para que pague los profesores de cátedra. Ese es un renglón. El otro aspecto es que la academia, con un profesor de cátedra que no esté vinculado a la investigación y a las relaciones con la comunidad, es un pregrado que va perdiendo su relación con la realidad del país. Y creo que es preocupante. El estudiante tiene que empezar a exigir que el profesor también desarrolle investigación en el pregrado, relaciones con la comunidad en el pregrado. Para eso la universidad tiene esas dimensiones ya establecidas en su misión y en su visión, de que es academia, investigación, extensión, pero con el calificativo de universidad, empresa, Estado, la sociedad desaparece. O sea, no es un cambio así de términos, es un espacio de concesión. Y si entonces los profesores más preparados, magíster y doctores, se van a dedicar a prestarle el servicio al capital privado, abandonan entonces la comunidad. La pregunta es entonces, ¿para qué nos preparamos a nivel de profesiones si no vamos a estar a la altura de la realidad del país? Eso es una exigencia que tiene que hacerse entre estudiantes y profesores. Aquí no hay pues como diferenciación en ese aspecto. Entonces nosotros vamos a reclamar un derecho, un contrato. Y lo otro ya es el compromiso de nosotros los profesores de cátedra. Nosotros estamos orientando al profesor de cátedra que como no podemos hacer paro, porque nosotros no podemos hacer paro, nosotros tenemos un contrato simplemente por horas, entonces estamos invitando a los profesores de cátedra que al principio de cada clase, que entre otras cosas es una de las reivindicaciones del estudiante, discutamos las situaciones de la ley, de la situación de la universidad en todas sus contradicciones, incluso el estudio de la ley 30. Sabemos que muchos profesores, incluso muchos estudiantes, no saben qué está pasando, qué es lo que se nos viene. Entonces sería el momento entonces para que ahora la universidad, con la asamblea que se tiene programada para estos días, para el próximo viernes, podamos tener al estudiante en la universidad, donde el profesor de cátedra pueda ejercer su labor como sujeto político, porque un profesor también tiene un compromiso político, tiene una pedagogía que abarca lo político. Y si nosotros no nos reconocemos como sujeto político, ¿cómo vamos a formar un sujeto político? Profesor, es un reto. Sí, yo quería hacerle una pregunta a Walter relacionado con lo que usted decía ahorita, de ese vínculo que tiene la universidad, o que debería tener la universidad con la sociedad. A ver, en esta coyuntura, que no solo es la de la educación, sino que es la de la salud, la de los servicios domiciliarios, de la vivienda, pues todo lo público se está privatizando. Hemos visto que en el país se están dando un montón de movilizaciones en torno a la problemática que se está dando con la educación pública. Aún así, me he encontrado con un sinnúmero de personas muy escépticas ante la posibilidad y la fuerza de cambio que puede tener la comunidad universitaria, pues las comunidades universitarias en el país. ¿Por qué? Porque dicen, las universidades paran, pero el país sigue. Las universidades paran, pero el transporte continúa, sigue la industria, sigue la empresa, o sea, no afectan nada, digamos que paren las universidades en el país. Entonces, es una pregunta para las dos, pero me gustaría pues que vos como estudiante nos comentes qué piensas frente a esto. Bueno, frente a este tema hay que analizar 2 puntos de vista. Uno, el que se tiene en la sociedad en general, y el otro es el que los estudiantes estamos teniendo en estos momentos. Nosotros tomamos como ejemplo el modelo chileno y la reforma y la crítica que se está haciendo en Chile por parte de los estudiantes y el movimiento estudiantil en general a la ley y a la forma en que está establecida la educación en Chile en estos momentos. Los estudiantes de Chile en estos momentos tienen el 80% de aceptación de la población, son acompañados en las marchas, en las protestas, en los distintos actos en pro de una educación gratuita, digna,
y emancipatoria, como hacíamos referencia anteriormente. Eso no es un proceso que dura 1, 2 días, 2 meses. Ellos llevan en ese proceso alrededor de 4 o más años. Entonces lo que estamos diciendo a los estudiantes colombianos es, esto es un proceso de legitimidad, de aceptación, de llevar información a las personas y que se den cuenta que esto no es solamente un tema que afecta a la educación, esto también es un tema que afecta a la salud, la vivienda, la generación de empleo, que es el sistema, el modelo económico, el que no responde a las necesidades reales de la población. Entonces, la cuestión y la decisión de los estudiantes es, llevemos el mensaje a las casas, llevemos el mensaje a los locales comerciales, a los distintos estamentos de la sociedad, para que estos observen qué es lo que está sucediendo y tomen conciencia y postura frente a este problema. Bueno, invitamos a nuestros televidentes nuevamente a un corte comerciales. Al volver de la pausa estaremos con nuestro personaje de redacción del día de hoy para hablar un poco acerca de la emisora cultural La Esquina. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Continuamos en redacciones, estamos hablando hoy acerca de la reforma a la Ley 30 y la situación actual de la educación superior en nuestro país, específicamente en el caso de la Universidad de Antioquia. Profesor William, ¿usted tenía algún comentario que hacer acerca de la opinión de Walter sobre la relación entre universidad y sociedad? ¿De qué se trata? Precisamente como lo señala y que de pronto lo hablamos en un principio, la estigmatización que se está dando a la universidad. Para nosotros es muy triste y lamentable que hagamos una marcha con fiesta y con consignas y que la marcha sea infiltrada por personajes que no son de la universidad y empiecen a hacer actos vandálicos y los medios de comunicación anden detrás de ellos tomando ese tipo de imágenes y muestra a la universidad como el vandálico. De hecho, que la sociedad en Medellín vea a la universidad, sobre todo la de Antioquia, como aquel que tira papas, que pinta paredes, que destruye vidrios, que tira piedra. Y yo creo que esa imagen tiene un mensaje de intencionalidad política y es desarticular la sociedad de la universidad. En Chile tienen la oportunidad de que son los padres de familia también los que están ahí, los abuelos, las tías, toda la población, porque se dieron cuenta que con la apertura a la educación como negocio se llenaron de garajes y es una mentira lo que están haciendo con la universidad, es una dependencia más profunda la que están construyendo en ese entonces. Nosotros no podemos instrumentalizar la sociedad, tenemos que politizarla, dar a entender qué hace la universidad y qué produce la universidad para Antioquia, Medellín, el país, incluso a nivel internacional, porque la universidad tiene unas relaciones de orden internacional, nacional, local,
por barrios. Y eso es lo que tenemos que visibilizar nosotros, para que la universidad se respete por actitudes eminentemente de orden financiero y de un pensamiento dominante como es el TLC y la mercantilización de la educación, que es un derecho. Bueno, teniendo en cuenta estos nuevos temas que plantea el desarrollo de la conversación, pensando ahora en la situación real de la Universidad de Antioquia, llevamos 2 semanas de paro indefinido que se decretó en la asamblea estudiantil, en la asamblea general. Estas 2 semanas, el propósito del paro básicamente es para generar ambientes de debate en torno a la reforma, ¿cierto? Para darla a conocer, para que los estudiantes tomemos conciencia, y no solamente los estudiantes, sino también la sociedad, la comunidad que de manera inmediata circunda la universidad. Yo quiero preguntarle especialmente a Walter, ¿por qué estas 2 semanas de paro no se ha visto como con tanta fuerza esas actividades? Porque los que asistimos a la universidad con frecuencia, que hemos visto que sí se reúnen los estudiantes, hay música, se reúnen a cocinar, a comer, a hacer algunos deportes, pero las actividades específicas académicas, la agenda académica de este paro, ¿en qué va? Bueno, frente a este tema hay un debate importante, y es que el paro, pues es una frase muy sabia que se dice en las universidades, y es que un paro no se decreta, sino que un paro se construye. Y eso es lo que nos ha faltado en la Universidad de Antioquia, a participar más de los debates, dar debates amplios frente a qué postura asumir, qué reacciones van a tomar los estudiantes, qué reacciones va a tomar la sociedad. Nos ha faltado también una consolidación del movimiento estudiantil, nos ha faltado, por ejemplo, una unión, un debate y la formación de los distintos estamentos frente a la problemática que afronta hoy la universidad pública, y en especial pues la Universidad de Antioquia, que es, por ejemplo, el tema de la militarización, llegar a consenso. Nos ha faltado la participación de los diferentes estamentos. Entonces son problemáticas que llevan a la universidad a que los estudiantes, los pocos que van a la universidad, no se apropien de eso, no participen de las actividades programadas. Pero entonces no solo queda en ese punto, sino que también hay otro sector del estudiantado que trabaja constantemente, felicitando por ejemplo a los compañeros de Robledo, de Salud Pública y de Educación, que realmente están realizando trabajo constante en las distintas comunas, en colegios, en escuelas, formando a los estudiantes, formando a la sociedad y explicando qué es lo que realmente está sucediendo actualmente con la educación y con la universidad pública en general. Entonces, a partir de eso también nos hemos estado reuniendo los sábados en la Mesa Amplia Regional de Estudiantes de Antioquia. A partir de eso se han diseñado comités, se han realizado trabajos, lo que lleva a que la aceptación vaya aumentando. Podemos ver, por ejemplo, la última marcha, la acogida que tuvo, y eso es un trabajo constante. Lo que sí debemos es tener en cuenta cómo realizar los procesos en la universidad para que ese punto específico, que es el paro, sea algo concertado y sea algo útil a la movilización de los estudiantes. Bueno, yo quiero hacer una pregunta sobre el paro. En este momento, como vos lo decías, la mayoría de la comunidad universitaria debe, digamos, integrarse más a las actividades formativas y reflexivas sobre lo que está aconteciendo, primero. Y segundo, hay una situación, y es que la comunidad universitaria no está apoyada por las familias, por la sociedad civil, o sea, por el resto de la gente. Teniendo en cuenta esas dos condiciones, uno, que falta compromiso de parte de la comunidad universitaria, falta formación, y dos, no hay un apoyo por parte, o sea, no hay un apoyo fuerte o muy evidente de parte de la sociedad civil al movimiento universitario. ¿Qué tan conveniente es que en este momento se decrete un paro cuando esas condiciones no se dan? Bueno, frente a esto hay que tener en cuenta lo que el profesor William nos decía, y es que la sociedad tenemos que politizarla. Como decía él, no hay que instrumentalizarla, sino volverla un agente político, un agente que entiende las dinámicas y las problemáticas sociales. Entonces, a partir de esto, los estudiantes han tomado sabias decisiones, y es, por ejemplo, que el 1 de octubre se reúne el Comité Operativo de la Mesa Amplia Nacional de Estudiantes para definir, de acuerdo a las posturas de cada universidad, si paro sí o paro no, con argumentos, con debates, con consensos, que es lo más importante. Y a partir de decir paro sí, paro no, definir por qué, y de este punto partir hacia la consolidación de un movimiento estudiantil que lleve el mensaje a los hogares,
que se den cuenta qué es lo que está sucediendo en los distintos espacios de debate académicos y de participación ciudadana. Entonces, es la invitación a que todos construyamos este movimiento y que a partir de esa politización se pueda construir un movimiento estudiantil sólido y que dé cuentas de un cambio real a la sociedad. Hay un elemento que me parece importante, y es que si el paro es un instrumento político legalizado y legitimado para hacer reivindicaciones de carácter de derecho, también puede ser manipulable por otros intereses. Y nos agotan el paro cuando lo vamos a necesitar, ya es como el pastor mentiroso, ¿no? Que lo vamos a hacer y no podemos. Tenemos que ser muy inteligentes en esa perspectiva de paro, porque así como lo está planteando aquí el compañero estudiante, es que sea un proceso. ¿Cuál es el techo común? Plan de desarrollo. ¿Qué hay en el plan de desarrollo? Apertura al TLC. ¿Qué hay en el TLC? Ley 30 del 92 y toda la reforma a la privatización de la universidad y del conocimiento y de la educación en general, que pasa de ser un derecho a una necesidad. Con todo eso, entonces vamos a plantearnos. No se ha presentado la ley todavía, porque estaba que la presentan en 15 días, que mañana, que para... Hace 3 días le iban empezando a la presentar. Pero si nosotros seguimos jugando con un instrumento político que es válido, desde ya nos vamos a quemar. ¿Qué tenemos que hacer entonces, como lo plantea el estudiante? Vamos a hacer procesos de politización, vamos a ir a las familias, vamos a decir, ¿usted es capaz de pagar 5 millones? No. ¿Lo quiere prestar en EPM? No, entonces que el Estado los pague, porque ese es un derecho y una reivindicación que se tiene en la universidad pública. Y en ese proceso nosotros nos vamos a plantear, si la van a presentar, hacemos un paro. ¿Cuándo? Nacional, porque la Universidad de Antioquia no puede participar sola a nivel de una problemática de orden nacional. Y hasta el momento parece que hay más intereses de tergiversar, pero mal utilizar la estrategia de paro, que me parece muy delicado. Así le pasó a la central de trabajadores. Algunos interesados manipulaban el paro, y cuando iban a salir el paro que lo necesitaban, ya la gente no salía. ¿Por qué? ¿Para qué? Si en el otro no hicimos nada, si en el otro no logramos nada. O sea, nos quemamos como hoy en el camino, y así como si fuera una apuesta atlética, corremos cuando no debemos hacer el pique, y cuando ya hay que meter a la meta ya no llegamos con oxígeno. Yo creo que es inteligente empezar a mirar qué se esconde detrás de toda la intencionalidad de cerrar la universidad, cuando lo único que cierra la universidad, y en eso estamos claros todos, es el pregrado. Y el pregrado es el que más está en la meta de estrangulamiento, porque lo que da dinero a la universidad, la investigación, como lo decía ya el presentador, la extensión, la asesoría que presta la universidad en muchos aspectos de la empresa privada, que no es de ahora, sino que hace mucho rato. Lo que más me parece preocupante es el abandono que se tiene con los sectores sociales. Por ejemplo, coyunturas importantes que deberíamos estar debatiendo en este momento de la universidad en paro. Por ejemplo, nuestra posición como universidad interdisciplinaria y como comunidad a nivel general frente al túnel de Oriente, frente a la represa de Ituango, frente a la cantidad de propuestas que tienen los políticos, frente a qué se va a hacer con la seguridad, que es un negocio que también tiene sus fisuras. Entonces es interesante estar muy atento a lo que se está planteando. Creo que el estudiante tiene razón en preparar un paro, pero con contenidos, con desarrollo. Bueno, agradecemos a nuestros invitados a esta sección de debate, pues esperamos que las opiniones de ellos les hayan sido de bastante utilidad a todos ustedes. Al profesor William Estrada, muchas gracias por acompañarnos. Al líder estudiantil de la Universidad Walter Leandro, también muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que todos ustedes sigan también buscando más información, nutriéndose de en qué van los debates, en qué van las asambleas, qué decisiones se toman en torno a la reforma a la Ley 30, que a todos nos duela la situación de la educación superior en nuestro país, no solamente porque algunos somos estudiantes o otros trabajan ahí, sino porque de una u otra manera la universidad es un espacio para la construcción de ciudadanía, de democracia, de civilidad. Entonces los invitamos a que esta discusión siga en sus casas, en sus lugares de trabajo, en sus lugares de estudio. Vamos a un corte comerciales y ahora sí venimos con nuestro personaje reacciona del día de hoy.
Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Reacciones. La sociedad en movimiento. Continuamos en Redacciones, ya después de haber pasado del tema de la reforma a la Ley 30, vamos a otro tema que también nos convoca, es un tema de ciudad, un tema muy importante para todos, es el tema de la creación, la puesta en marcha de la emisora comunitaria La Esquina por parte de la asociación Palco Comunicaciones. Hoy tenemos a nuestro invitado que es Manuel Bermúdez, él es el director de la emisora. Nos va a comentar acerca de los eventos que se han dado para la inauguración de la misma y de cómo va a funcionar, cómo podemos todos participar o qué podemos escuchar en ella. Entonces, buenas noches, Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches, muy contento de estar aquí compartiendo no solo con ustedes, sino que yo sé que en Latinoamérica este canal es muy visto, porque la radio comunitaria es una apuesta incluso internacional latinoamericana de base que pretende precisamente darle voz a esas comunidades que durante mucho tiempo han estado, por decirlo así, expuestas al consumo de los medios comerciales y muy pocas veces han tenido la posibilidad de tener voz directa en la radio. En este caso, la radio comunitaria de ciudades capitales fue una lucha muy dura, pero se logró. Tenemos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla. En Medellín se asignaron 3 licencias, 3 frecuencias. Nosotros tenemos la Esquina Radio, que corresponde a la zona centro, es decir, las comunas 8, 9 y 10. Otra emisora llamada La Zona tiene las comunas de la 1 a la 7, y la intención es hacer una radio de ciudad, no permitir que el sistema nos divida en fragmentos de emisoras, sino que tengamos la posibilidad de contarle al mundo que tenemos una ciudad unificada, al menos en términos de radio comunitaria. Manuel, cuéntanos un poco cómo se ha dado este proceso de creación de la emisora, cómo nace la inquietud de crear una emisora comunitaria, de luchar por ganarse esa licencia que otorga el gobierno, y también qué diferencia un poco las emisoras comunitarias de las emisoras comerciales tradicionales, e incluso qué diferencia a La Esquina de La Zona, de la otra emisora comunitaria. Sí, básicamente yo creo que hay varias cosas. Palco Comunicaciones lleva 10 años trabajando en el tema de la radio, más de 10 años trabajando en el tema de la radio, acompañando radios comunitarias en todo el país, proceso de política pública de radio comunitaria, COMPES, que es el documento legal de radio comunitaria, y nos le medimos entonces en la licitación, nos juntamos con otras organizaciones sociales porque la idea era ganarnos las 3 emisoras. Desafortunadamente solo nos quedamos con 2, pero la otra quedó en muy buenas manos, y la diferencia concreta simplemente es por zona. O sea, el ministerio decidió que se dividía en zonas, nosotros decidimos que no le vamos a hacer el juego a la zona, sino a una radio directa de la ciudad de Medellín. La diferencia con las comerciales es que para ellos lo importante es la venta, el consumo de bienes, el mantener un rating en términos de quién consume. Aquí nosotros pensamos en audiencias como la posibilidad de que la gente que escuche La Esquina, o en el caso de la radio en general de Medellín, tenga la posibilidad de pensarse en esta ciudad, incluso de ser crítico y revolucionario frente a los modelos que se está proponiendo de ser y de tener en una ciudad como Medellín, que por lo general está pensada en términos económicos y de proyección social, pero nunca de proyección social desde la base. Bueno, Manuel, ¿cómo ha sido la respuesta de las comunidades cuando ustedes han llegado pues con esta propuesta de crear radio comunitaria? Y digamos, ¿qué formación o qué procesos de formación han tenido que hacer con ellas para lograrlo? Yo te cuento que en Medellín 0 radio comunitaria en la mente de la gente. O sea, la gente no tiene en la cabeza la radio comunitaria porque se imaginan que la radio comunitaria es una radio de pueblo.
Entonces nosotros hicimos un proceso que no es lo usual, y es que antes de salir al aire, usualmente las emisoras lo que hacen es medición de audiencias cuando ya están al aire, impacto. Nosotros hicimos al contrario, fuimos y le preguntamos a la gente cómo se imagina una radio comunitaria, qué se sueña que puede ser una radio, y sobre todo una radio comunitaria, para qué le puede servir a usted en su trabajo cotidiano como organización social. Un estudio de audiencias que nos dio muy buenos resultados, porque nos va a permitir tener una parrilla ya no imaginada en términos de lo que nosotros pensamos, sino de lo que la gente efectivamente quiere. La idea es que mañana prendemos los transmisores en un evento en el Parque de los Deseos, porque es la zona límite entre las dos emisoras, norte y centro, y a partir de ahí es construir con la gente, con las juntas de programación, un proceso de radio comunitaria entre todos. Ha sido muy interesante porque si bien la gente no sabía de radio comunitaria, el asunto de la propuesta les ha sonado bastante. Las organizaciones sociales que forman parte de la junta de programación están muy comprometidas con que efectivamente esa sea una radio que permita transformar imaginarios y pensamientos en la ciudad. Bueno, Manuel, cuando mañana se prendan los transmisores, ¿qué va a escuchar la gente? Ya nos has comentado que los contenidos, que la parrilla informativa de esta emisora es consensuada con la población, con la comunidad, que es su audiencia, su público objetivo. Pero entonces, ¿qué vamos a escuchar mañana? Cuando nos hablan de radio comunitaria, como decías hace un momento, de pronto nos imagina la emisora de pueblo, ¿cierto? O también se le viene a la mente la emisora cultural, que es de la AM, que tiene de pronto una música muy clásica, una programación muy especializada. Esta emisora va a ser del FM, ¿cierto? Y por ser del FM también uno se imagina como muy viva, muy llena de cosas alegres. ¿Qué vamos a encontrar mañana? Sí, yo creo que básicamente de entrada, en nuestro periodo de prueba, que va más o menos a 6 meses, no habrá mucha diferencia. Yo creo que paulatinamente la gente va a ir encontrando con la producción que hagamos con las comunidades la posibilidad de verse, que es lo que pretendemos, la ciudad de Medellín y sus barrios en esta emisora. Hicimos un proceso de experimentación sonora con algunas organizaciones musicales de base, precisamente pensando en que lo que se escuche sea efectivamente lo que la gente esté produciendo en los barrios de Medellín. No meternos en la radio, en competir con la radio comercial en términos de que sea la música que va a competir con otras de las emisoras, sino que aquí tenemos un modelo. Y concretamente en la esquina nos estamos proponiéndonos un reto un poquito complicado, pero que yo sé que nos va a dar muy buen resultado, y son microprogramas de 3 minutos. Es decir, parte de lo que tiene el imaginario de la gente de la radio comunitaria es que es aburridora. Nosotros no vamos a hacer una radio aburridora, vamos a hacer una radio muy ágil, y en esa perspectiva de radio ágil queremos que los programas, en vez de media hora, de 1 hora, que son los formatos tradicionales, aquí se bajen a entre 3 y 5 minutos, microprogramas que vos puedas combinar con la música, y entonces van a ser muy agradables para escuchar y muy agradables para interactuar, y te van a permitir ponerte a pensar. Eso es básicamente lo que pretende la esquina, poner a pensar a la gente en Medellín sobre sí y sobre la ciudad. Qué interesante lo que comentas, igual porque así como describes el trabajo que han tenido con la comunidad, uno se imagina trabajando en redes y creando contactos para que toda la comunidad converja en la emisora. Yo te pregunto, ¿ustedes han tenido contactos con algunas propuestas comunicacionales de otros países? Sí, nosotros incluso por eso comenzaba el programa diciéndote que el espacio diciéndote que qué rico saludar a otros compañeros y compañeras en Latinoamérica, porque ahorita con Plataforma Puente, que es la propuesta general de las radios comunitarias y de los medios alternativos en Latinoamérica, la pretensión es llevar la cultura a un escenario realmente popular, la vía más directa definitivamente es la radio comunitaria, porque es la que te habla al oído, es la que escuchan los campesinos en sus veredas, es la que escucha la gente que no tiene incluso muchas veces acceso a las tecnologías que tenemos en una ciudad capital como Medellín, con televisión y con otros medios de comunicación como internet. Aquí en cambio la radio comunitaria es un escenario perfecto para llegarle al oído a esas comunidades efectivamente de base comunitaria, y Plataforma Puente, que está manejada desde Brasil, Argentina, en general desde Latinoamérica, pretende precisamente eso, un modelo de cultura popular. Sí, Manuel, coméntanos en este momento, hoy hubo un evento
hubo un evento, un foro con los decanos de las facultades de comunicaciones de las principales universidades de nuestra ciudad. La intención del evento es que este proceso de radio comunitaria se vaya articulando con los planes de estudio de comunicación y periodismo en las universidades, para que los que salimos o los que salen como egresados de periodismo o comunicación también entren en esa dinámica del periodismo comunitario, de la comunicación comunitaria, valga la redundancia ahí. Cuéntanos cómo se dio ese evento, quiénes asistieron. Es muy interesante porque la propuesta es decirle a la gente, la radio comunitaria no tiene por qué seguir siendo simplemente la radio empírica, la radio improvisada. Aquí es necesario que la academia le meta el diente al asunto y que se lo meta en perspectiva de que haga una reflexión, la hacía hoy incluso Dafit, que es muy interesante que la haga Dafit, y es, estamos sacando comunicadores sociales desde la academia para lo comercial, para la venta, para el consumo, y muy poco o nada incluso en universidades públicas como la Universidad de Antioquia, estamos pensando en la importancia de tender redes y lazos efectivos de comunicación para las comunidades. Entonces, hubo un compromiso de los decanos de comunicación para que efectivamente, incluso se firmó un pacto, se le apunte efectivamente a tener una radio comunitaria, una formación en radio comunitaria, para que estas radios comunitarias del país tengan la posibilidad de crecer y de proyectar lo que intencionalmente, incluso desde la ley y desde la norma, está pensado, es que sean las radios de la comunidad, no la competencia de la radio comercial ni de la radio cultural. Bueno, Manuel, en televisión el tiempo es corto. Para cerrar este bloque, esa sección de personajes reacciona, queremos que por favor invites a la gente que a partir de mañana sintonice La Esquina Radio. Haz la invitación, dinos el dial, cómo la podemos sintonizar. Sí, La Esquina Radio está en la 101.4 del FM y la zona en la 84.4 del FM. Recuerde que son emisoras de zona, entonces no se escuchan en todo Medellín, pero la idea es que tengamos una programación muy unificada, de tal manera que usted, donde esté escuchando la radio, sepa que está escuchando la radio de Medellín. Mañana hay un evento de rumba y de placer y de alegría y de piel en el Parque de los Deseos, precisamente para aprender los transmisores de las dos emisoras. Bueno, muchas gracias por estar acá con nosotros. Invitamos a nuestros televidentes nuevamente a un corte de comerciales. Al regresar tendremos la nota de Plano Cultural. Sociedad Cabales Limitada, asesoría jurídica integral. Ofrece sus servicios en asesoría laboral, en seguridad social y en acciones por responsabilidad del Estado. Estamos ubicados en Medellín, en la carrera 48D, número 65A19. Llámenos al teléfono 260-4444. Recuerde, Sociedad Cabales Limitada, su mejor opción al momento de asesorarse jurídicamente. Buenas, bienvenidos todos al Plano Cultural de Reacciones, un espacio dedicado a las manifestaciones sociales y culturales en la ciudad. Para el día de hoy les vamos a mostrar lo que fue ayer la celebración del Día Mundial de la Paz. Veamos la nota que nos tiene Victoria Guita. Hola gente de Reacciones, me encuentro hoy entre el Jardín Botánico y el Parque Explora en un concierto muy especial, un concierto por uno de los derechos que se nos ha escapado a todos los colombianos, la paz. Hoy, 21 de septiembre, es el Día Mundial de la Paz. Vamos a ver cómo fue esta celebración acá en Medellín. Yeah.
Bueno, como veían ahí se reunieron muchas personas para bailar y cantar por la paz. La pregunta ahora es, ¿qué haces vos por la paz en Colombia? Nos vemos dentro de 8 días con más en el plano cultural de reacciones. Hasta pronto. Volvemos con mis compañeros del set. Reacciones. La sociedad en movimiento. Bueno, ha sido todo un placer tenerlos aquí. Hemos debatido cosas demasiado importantes, la educación en Colombia, la radio comunitaria, y por ello queremos por último invitar a Manuela que nos vuelva a comentar pues cuál es la sintonía de la esquina. Sí, hoy el tema para hablar de aquí en adelante es hay radio comunitaria en Medellín. Aprovechemos la radio comunitaria, es una radio de las organizaciones sociales para hablar de nosotros y desde nosotros. Los esperamos mañana viernes a las 6 de la tarde a rumbear en el Parque Los Deseos y a sentir que esta radio es nuestra. Invitamos a todos nuestros televidentes a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook, que entran a nuestra página web www.plano-sur.org y que nos escriban a nuestro correo somosplanosur@gmail.com. Hasta una nueva próxima oportunidad, nos vemos el próximo jueves.